Entonces, ¿cuál fue la que vimos? ¿Vimos esta o cuál vimos? No me acuerdo. Si alguien me puede ayudar a confirmar, se los agradezco. O ni siquiera, sí, vimos esta. Acuérdense, porfa, para yo saber esto. Y la regla es producir para el consumo ajeno, haciendo el mejor uso de nuestras capacidades para servir al otro, esperando algo a cambio. Sí, profe, Oigan, sí la ¿alguien vi. me puede confirmar? Sí, profe, la vio. Esto, Es que no me esto lo acuerdo, pero vimos. sí. Esto lo vimos también. El proceso de mercado es el Sí, ajuste de las profe. acciones. Sí, ¿de Ya qué habíamos depende visto lo del papel de los contratos y vamos en la conclusión número 7. En la conclusión número 7. A ver, yo la Bueno, miro. según mis apuntes. Según tus apuntes. Es que yo no me acuerdo si con ustedes alcanzamos a ver esta diapositiva. Alguien que nos ayude. ¿Hablamos del origen del capitalismo o no hablamos del origen del capitalismo? No, profe, esa no. No, profe, Ok, no. listo, sí, entonces ya sé dónde vamos. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hasta este momento hemos entendido correctamente la naturaleza espontánea del mercado, ¿sí? Que reposa en esa libertad que cada uno de nosotros tiene para especializarse de acuerdo a las propias capacidades, en la libertad que tenemos para producir, en la libertad que tenemos para intercambiar. Entonces ya podemos nosotros hablar del capitalismo sin propiciar las ambigüedades que por lo general se propician cuando se habla del capitalismo, alejándonos de su verdadera naturaleza, ¿sí? Nosotros las clases pasadas habíamos hablado que existían dos tipos de bienes, que eran bienes económicos en cuanto eran escasos. Eran bienes de capital y bienes de consumo. Entonces habíamos definido los bienes de capital como los bienes que nos servían para producir otros bienes. Entonces, si nosotros asociamos la palabra capital o bienes de capital con capitalismo, entonces ya podemos entender que el capitalismo es una manifestación o es una etapa superior del orden espontáneo, del orden social, que surge a partir de la división y la combinación del trabajo, pero introduciendo en los procesos productivos esos medios de capital, esos medios de producción, que fueron posibles gracias a que a la aplicación de unos conocimientos de algunas personas a la transformación o creación de algunas herramientas para facilitar sus trabajos. Habíamos visto las lavadoras, habíamos visto los carros, las máquinas retroexcavadoras y habíamos dicho que efectivamente haber introducido estos bienes de capital en los procesos productivos habían permitido multiplicar el margen de subsistencia de las sociedades, ampliando de este modo la esfera protegida de las personas, garantizándoles unas mayores posibilidades de consumo, gracias a las mayores productividades logradas con esta introducción de los bienes de capital. Entonces ya podemos empezar a hablar de qué será el capitalismo sin alejarnos de su verdadera naturaleza. Entonces, Mises nos dice que cuando nosotros hablamos del capitalismo, estamos hablando de la misma economía de mercado, ¿sí? Esa economía de mercado de la que hemos venido hablando todo el tiempo. Y él nos dice, este capitalismo es el devenir, o bueno, esto lo digo yo interpretando a Mises, ¿no? Decimos, es el devenir del orden espontáneo del mercado, solamente que introduciendo el uso de los bienes de capital en los procesos productivos. Entonces tenemos unas necesidades o unas valoraciones que son subjetivas, una incapacidad para autoabastecernos, surge como tal el intercambio, de los intercambios surgen los mercados, una sinergia de decisiones individuales buscando vencer mutuas insuficiencias, y así es como surgen los procesos de producción apoyados por bienes de capital y la empresarialidad. Entonces, estos punticos que vimos aquí nosotros son como los stage o las etapas de desarrollo del capitalismo. Entonces, sí vemos que surge desde lo más básico, desde esta división, combinación del trabajo, desde las capacidades, desde la libertad para intercambiar, producir, especializarse. Entonces podemos decir que realmente está fundamentado en la libertad. Y en cuanto está fundamentado en la libertad, es un proceso que viene siendo incontenible. Ya vimos. Entonces, libertad individual e igualdad material están en conflicto. Entonces, muchas veces
críticas que se hacen al capitalismo, entonces vienen enraizadas en estas críticas que se originan como consecuencia de que algunas personas empiezan a acumular la riqueza, pero porque han introducido determinados bienes de capital en sus procesos productivos. Entonces aquí empiezan a surgir estas desigualdades, pero si nosotros nos damos cuenta que estas desigualdades surgen a partir de la empresarialidad en las sociedades libres, no en las de África Central, que por eso puse a ver ese video tan importante, pues es incontenible y a igualdad material y libertad individual pues están en conflicto y empiezan a estar en conflicto en el capitalismo y pero es que muchas personas lo critican y lo ven como algo negativo, pero si entendemos que se fundamenta en esta libertad individual que hemos hablado todo el tiempo, nosotros vemos que es algo que es incontenible, como el orden espontáneo de los mercados. Entonces podemos decir que es una sinergia de libertades individuales eligiendo qué producir, qué consumir, con quién intercambiar, cómo aprovechar los propios talentos, la experiencia, el conocimiento, en el marco de la cooperación social. ¿Listo? Entonces, por aquí, vengan, yo miro quién me puede ayudar leyendo esta idea. Marinela. Marinela, ¿nos puedes ayudar leyendo esta idea que sale aquí en color verde, por favor? Dice, Sí, señora. todos. Todos son un medio y un fin en sí mismos. Un fin último en sí mismos y un medio para las otras personas en sus intentos por alcanzar los propios fines. Dices. 1998, 250. Esa es la cita. Listo. ¿Y qué más nos dice aquí arriba? Entonces, el capitalismo es, aquí arribita que salió esta idea, mira que salió esta nueva. ¿Qué dice? Sistema, ¿dónde está, profe? Aquí Sistema la social. primera. ¿Sí? Sí, Sistema social de división del trabajo bajo la propiedad privada de medios de producción. Exactamente. Entonces, así es como se define el capitalismo. Entonces, mucha gente lo define como un sistema económico de una clase explotadora que predomina sobre una clase explotada. Y decimos, no, no, o sea, en términos hasta semánticos, la palabra capitalismo viene de qué? De capital. ¿Y qué es el capital? Pues son bienes que sirven para producir otros bienes. Esos son los bienes de capital, bienes de producción, medios de producción. Y entonces, ¿en qué se fundamenta el capitalismo? En el sistema social de la división del trabajo, utilizando medios de producción, bienes de capital. Entonces, sistema social de la división del trabajo bajo la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué significa bajo la propiedad privada de estos medios de producción? Que no van a estar en manos del Estado, que no van a estar en manos del alcalde, del presidente, de la Junta de Acción Comunal, no, van a estar en manos de ¿quién? Del empresario. Porque el empresario es la persona que ya lo hemos visto, que arriesga, que invierte, que mira, que se aleja de la oportunidad por todos conocidas y busca nuevas maneras de satisfacer unas necesidades de las personas, pudiendo lucrarse o derivando beneficios de ello. ¿Listo? Entonces, bajo la propiedad privada, los medios de producción, bajo la propiedad privada o en la propiedad privada, en las manos de los empresarios. ¿Listo? Entonces, eso para que entendamos en qué se fundamenta puntualmente el capitalismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los intercambios que se dan en estos órdenes sociales y al interior del capitalismo? Pues el fin, y muchas gracias mi estimada Mariela por la lectura que nos ayudaste a hacer, el fin es vencer una mutua insuficiencia y se dan porque yo renuncio a algo que valoro menos para obtener algo que valoro en más. Entonces yo les había dicho, suena paradójico que la base del mutuo ajuste o lo que permite los intercambios no sea que se presenta una igualdad en la valoración, sino justamente una discrepancia en ella, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué podía intercambiar las uvas por el martillo? Porque esta persona valoraba mucho menos las uvas que me iba a entregar por el martillo. Como tenía muchas uvas, no las valoraba tanto, como escaseaban los martillos en su propiedad, entonces él lo valoraba mucho. Y por eso era que se daban los intercambios. Si yo no valoro en más lo que voy a obtener, si yo no valoro en menos lo que tengo y no valoro en más lo que voy a recibir, yo no me animo a intercambiar. ¿Sí? Y así pasaban todas las oportunidades. Entonces, ¿qué pasó con estos intercambios? Al inicio se dieron en especie. Entonces, ¿qué significaba en especie? Intercambiar en la unidad de medida del otro bien. Entonces, pescados por semillas. Aquí, no sé, nunca he podido saber que están intercambiando ellos. Bueno, pescados por semillas aquí arriba. Aquí podríamos decir que estamos intercambiando unos granos por otra cosa, que no sé qué sea. Digamos que esto puede ser arena, esto pueden ser unas piedras.
esto pueden ser semillas, esto es un martillo, entonces intercambiar en especie es intercambiar con los mismos bienes, eso es lo que significaba el trueque, ¿sí? Pero resulta que estos intercambios en especie tenían unos problemas muy grandes. Lo primero era, favorecían la inmediatez de las transacciones, siempre había una base para el mutuo ajuste, siempre había una coincidencia de deseos, como que empezó a ser complicado esto. ¿Por qué? ¿Qué significaba que no favorecieran la inmediatez de las transacciones? Imagínense que este pescado que está aquí con esta señora de rosado, ella no era la propietaria inicial. Imagínense que este pescado era propiedad de la persona que tiene las uvas. ¿Listo? Entonces, esta señora tenía las uvas y esta señora de aquí tenía el pescado. ¿Qué pasó? Esta señora de rosado que tenía las uvas tenía necesidad de unas semillas. Entonces, ella fue a buscar a esta persona, a la de verde, y le dijo, oye, mira, yo tengo unas uvas y yo quisiera que tú me dieras a cambio unas semillas. ¿Será que podemos hacer este intercambio? Y esta señora me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que yo no necesito semillas, yo necesito un pescado. Entonces ella dijo, ah, bueno, entonces espérame un momento, voy a ir a buscar a alguien que me dé el pescado y que ese alguien quiera las uvas que yo tengo para poder ganarme yo el pescado y así poder intercambiar contigo para que me des las semillas. Y ella me decía, listo, está bien, yo te espero. Entonces yo me iba con mis uvas, que ella era la propietaria de las uvas en un momento, iba con las uvas y se las ofrecía a este señor. Y, no se las ofrecía a él. Se las ofrecía a esta para no dar tantas vueltas. Entonces llegaba con sus uvas y le dijo, y tuvo que primero buscar una persona que tuviera un pescado. Entonces, ay, ¿quién será que tiene un pescado? Porque es que ella solamente va a aceptar el intercambio si yo le entrego un pescado porque su valoración subjetiva la lleva a querer un pescado y no unas uvas que yo tengo. Entonces tengo que buscar a alguien que tenga el pescado. Entonces se fue, buscó por todo el mercado y busqué y busqué y busqué y busqué hasta que se encontró con ella. Y le dijo, oye, tú tienes un pescado, yo tengo unas uvas. ¿Será que por favor hacemos un intercambio? Es que hay alguien que me cambia el pescado por unas semillas que yo necesito. ¡Qué vuelta la que tenían que dar! Entonces, con mucha suerte, la señora contó con que efectivamente esta persona estaba dispuesta a entregarle el pescado porque esa persona coincidencialmente quería las uvas. Pero ¿qué tal donde esta persona tuviera el pescado y no quisiera las uvas? ¡Qué problema tan gigante! Entonces se volvía un problema y no favorecía la inmediatez de las transacciones. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando él lograba hacerse con el pescado, podía que fuera a llegar otra vez a volver donde el que tenía las semillas y le dijera, oye, no, ya vendí las semillas, ya las intercambié con otra persona que me trajo un pescado. Y esta señora, habiendo dado toda la vuelta del mundo, hubiera perdido el tiempo porque dijo, ay, pero yo me fui a intercambiar estas uvas por el pescado y ahora no voy a poder tener las semillas, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, no favorecía la inmediatez de las transacciones. No siempre había una base para el mutuo ajuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las razones de intercambio no se igualaban. Yo no encontraba una persona que estuviera dispuesta a renunciar a algo que tenía para entregarme justamente lo que yo le iba a ofrecer. O sea, no siempre había una base para el mutuo ajuste. O muchas veces yo tenía una vaca completa, por decirlo así, y yo necesitaba un pescado. Entonces yo no podía renunciar a mi vaca completa por un pescadito. Entonces decía, no, pues es que no se guardan las proporciones, no se guardan las proporciones, no puedo intercambiar. Entonces no se favorecía la inmediatez de las transacciones, no siempre había una base para el mutuo ajuste, no siempre había una base, una coincidencia de deseos. No es que yo quisiera lo que la otra persona justamente tenía, yo tenía que buscarla. Entonces, esos intercambios en especie empezaron a presentar un tipo de problemas, ¿sí? Y aquí un cómic para que ustedes entiendan básicamente en qué consistía. Entonces, Carlos Andrés, ¿nos ayudas a leer, por favor? Carlos Andrés, ¿estás o no estás? Sí, Bueno, profe. listo. Entonces, ayúdanos a leer qué nos dice el cómic. Un personaje dice, cuando alguien quería una cosa que tenía otro, le proponía un cambio. Y el otro personaje dice, yo querer cambiar, yo dar collar por jabalí. Exactamente. Entonces, esta persona tenía un jabalí completo y esta persona le ofrecía un collar. Y él le decía, bueno, pues puede que yo quiera el collar, pero no te lo voy a cambiar propiamente por mi jabalí. Entonces,
Parece que no. O sea, parece que efectivamente los intercambios en especie no favorecían la inmediatez de las transacciones, no siempre permitían que hubiera una base para el mutuo ajuste y no siempre existía una conciencia de deseos. Entonces, ese fue el problema con el que se encontró el orden social cuando se dieron cuenta que tuvieron que empezar a intercambiar en especie. En ese sentido, los intercambios se empezaron a perfeccionar mediante el uso del dinero. ¿Listo? Y dinero no eran los billetes que conocemos hoy en día. Dinero, y óiganme bien, era cualquier bien que sirviera como medio para obtener otro bien. ¿Listo? Eso era el dinero. Entonces yo digo, ok, si nos vamos a hacer los orígenes, entonces yo puedo decir, el pescado era dinero en cuanto me permitía obtener semillas. Y las semillas eran dinero en cuanto me permitían obtener un pescado. Pero entonces resulta que tuvimos que encontrar un bien que todos estuvieran dispuestos a recibir, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a pedirle a quién. Iris, ¿estás? Iris. Sí, señora. Listo, Iris, ¿nos ayudas por favor a leer estas ideas que van a salir aquí? Entonces dice, tengamos en cuenta Que dinero era cualquier bien o bien que servía como medio para obtener otro bien. otro bien. Listo. Entonces, pregunta Iris, ¿qué dice? ¿Eran dinero las semillas? ¿Lo era el martillo? ¿Cuál era el precio que se pagaba por las semillas? Entonces, listo. Las respuestas son, ¿eran dinero las semillas? Sí, porque eran un bien que servía como medio para obtener otro bien. ¿Lo era el martillo? Sí, era un bien que servía como medio para obtener otro. ¿Cuál era el precio que se pagaba por las semillas? El martillo. ¿Listo? Entonces, ese fue el precio. ¿A qué renunciaba yo para obtener otra cosa? Por eso cuando la gente dice, es que ese es el precio de tus decisiones. Entonces, como por haber tomado esas decisiones, tuviste que renunciar a algo, ¿sí? Entonces, ese precio fue a lo que yo renuncié para obtener otra cosa. ¿Listo? Ténganlo bien en cuenta. El precio fue a lo que yo renuncié para poder obtener otra cosa. Ese fue el costo del martillo, haber renunciado a unas semillas. Ese fue el costo del pescado, haber renunciado a unas uvas. ¿A qué renuncié yo? Ese es el precio que me costaba obtener la otra cosa. ¿Listo? Entonces, ese precio fue la base para el mutuo ajuste. Y aquí nuevamente la idea que nos expone Hayek, que nos dice, suena paradójico que la base del mutuo ajuste no sea una igualdad en la valoración, sino una discrepancia en ella. Entonces, no es la misma valoración porque si yo valorara lo mismo, si yo fuera al supermercado y yo valorara en lo mismo una manzana y un billete de 2.000 pesos, supongamos que una manzana me cuesta 2.000 pesos, no sé, siempre compro en paquete, no sé cuánto me cuesta una sola. Entonces, supónganse que una manzana cuesta 2.000 pesos en el supermercado. Entonces, si a mí me diera lo mismo tener 2.000 pesos o tener la manzana, yo no compro la manzana, yo no la compro. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo valoro más la satisfacción que me reporta la manzana, que el hecho de tener 2.000 pesos en mi bolsillo, yo renuncio a los 2.000 pesos. Y eso es algo que pasa sí o sí, así ustedes no caigan en cuenta de eso. Es algo que hacemos automáticamente, que no caemos en cuenta. Pero el trasfondo de la valoración que hay detrás de cualquier compra que ustedes hacen es gigante. ¿Ustedes por qué renuncian a los billetes que tienen? Porque los valoran en menos y valoran en más la satisfacción que les reporta el bien que ustedes reciben. Y uno muchas veces cuando el supermercado no se pone a reflexionar en esto, uno simplemente paga. Pero eso es en el fondo lo que existe, ¿sí? Entonces, si yo valorara en lo mismo el billete y la manzana, yo no compro la manzana y digo, no, me quedo como estático. No compro, simplemente digo, es que estoy en las mismas, ¿sí? Entonces, valoro en más lo que recibo que el billete y por eso es que yo hago la transacción, ¿sí? Entonces, si he obtenido un martillo, la pregunta, ¿podía intercambiarlo con cualquier persona por cualquier cosa que yo quisiera? Entonces aquí les pregunto a ustedes, ¿será que sí o será que no? En esa aldea de personas que tenemos ahí en las imágenes, si yo tuviera un martillo y alce la mano el que quiera participar, ¿lo podría intercambiar por cualquier cosa que yo quisiera? Johan.
Profe, pues tú lo acabaste de explicar. Yo no puedo obtener lo que yo quiera a cambio de algo que yo tengo. Yo no te puedo ofrecer a ti, tú tienes una moto, un carro, no te puedo decir, te cambio mi computador, mi celular por el carro o por la moto, por diferencia de valor en ese momento o en ese tiempo por la necesidad. No cumple la Ajá. necesidad que la otra persona necesita. Listo, muy bien. Ahí tenemos la perspectiva de Johan. ¿Qué nos dices, Marinela? Si yo tuviera un martillo, ¿podría intercambiarlo por cualquier cosa que yo quisiera? No, profe, comparto la opinión del compañero porque, pues, como tú lo decías, en ese momento, como se está manejando el dinero, entonces, si tengo un martillo, lo puedo cambiar por semillas, no lo puedo cambiar por cualquier otra cosa porque para eso se determinó en su momento que era como el mismo valor, estaban como en el mismo estándar, por decirlo así. Entonces, no, cualquier cosa no. Podría ser por semillas. Ok. Y Patricia, ¿qué nos dices que tienes la mano arriba? Profe, buenas noches. Pues yo opino que pues no se puede por cualquier cosa porque el valor no es simétrico, o sea, no es igualito. Pero digamos, la necesidad que tuviesen en ese entonces podría ser como más grande, así como que uno necesita urgente una cosa y tiene que sí o sí cambiarlo. De pronto así yo lo veo de ese término. Muy bien, me gustó esa idea de que el valor no es simétrico. Estuvo chévere, la voy a anotar por acá. Muy bien, tienen toda la razón. La respuesta es no. Si yo obtenía un martillo, no podía intercambiarlo por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si otra persona tenía unas semillas, perdón, ya, unas sedas, por ejemplo, y no le interesaba mi martillo, yo no podía acceder a las sedas, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo viviera en una aldea de carpinteros donde todo el mundo necesita martillos, entonces el hecho de yo tener un martillo me va a garantizar que cualquier aldeano con el que yo me cruce me va a ofrecer un intercambio, porque todos los aldeanos de la aldea, valga la redundancia, como son carpinteros, necesitan el martillo, ¿sí? Entonces, ya vamos a la idea siguiente, ¿listo? Decía, no siempre había una conciencia de deseos, así que necesitábamos que existiera un bien que todos estuvieran dispuestos a aceptar, para que poseerlo me diera la expectativa de un intercambio futuro. Entonces, en mi aldea de carpinteros, poseer el martillo me garantizaba tener la posibilidad de intercambios futuros, porque yo sabía que todos los aldeanos iban a querer un martillo. Entonces, yo tenía martillo, yo podía ir con cualquiera a pedirle cualquier cosa. Y como él valoraba el martillo, lo necesitaba, el martillo directamente le satisfacía una necesidad, él me decía, sí, intercambiemos. Si en mi aldea específica yo hubiera llegado con, no voy a introducir esa idea todavía, dejémoslo hasta ahí, ¿listo? Ese bien con el que yo iba a pagar, fíjense aquí, muy importante esto que les voy a decir, ese bien con el que yo iba a pagar satisfacía directamente una necesidad. O sea, era un bien al cual yo podía darle un uso y que me servía como medio para alcanzar un fin, ¿sí? Entonces tengan esa idea súper clara que la vamos a ir desarrollando, ¿listo? Y resulta que ese bien debía ser algo que todos valoraran. Ya lo habíamos dicho un día, ¿cuál era ese bien que en la antigüedad todos valoraban y por qué? Creo que eso se había compartido muy al principio de la clase, como en las primeras clases. Les dije, ese bien que todos valoraran era, ¿qué era lo que todos valoraban al principio? La El sal. tiempo, el tiempo. Sal. Bueno, listo, el tiempo, reflexión económica, la sal, ¿quién dijo la sal? Yo. Muy bien, la sal, eso era algo que todos valoraban. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en la antigüedad se valoraba la sal porque ayudaba a conservar los alimentos. Entonces ustedes, esperen si aquí tengo como un grifito en la cámara. Entonces ustedes acuérdense del documental que vimos de los neandertales, nuestros parientes más lejanos. Ellos cuando podían cazar animales, pues les tocaba comérselos de una porque entonces la carne no se conservaba por sí sola. Pero si tenían sal, ellos podían echarle sal a los alimentos y se conservaban. Entonces la sal satisfacía directamente una necesidad de las personas. Y por eso era que decían, sí, te lo intercambio. La sal. ¿Sí? La sal.
La sal, exactamente. Entonces, la sal le satisfacía directamente una necesidad y por eso era que ellos decían como sí, te lo intercambio, te lo cambio porque sí, me sirve, listo. Pero resulta que la sal presentaba un problema. ¿Cuál creen ustedes que era el problema que presentaba la sal? Pues la sal era chévere porque imagínense, la sal era divisible, la sal se podía pesar y la sal satisfacía una necesidad directa automáticamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Presentaba un problema. Si llovía en nuestra aldea, no, Dios mío, se caía todo el sistema financiero. Se caía todo el sistema financiero porque llovía y la sal se diluía. Entonces perdíamos todo el valor de la sal y se nos caía nuestro sistema financiero y nuestras formas para intercambiar pues volvían pues a dañarse, a tener que volver a buscar la sal, que no sé qué, u otro medio. Pero entonces, ¿qué pasó? Luego de muchos intentos, nosotros elegimos los metales, luego el papel moneda y seguimos perfeccionando este medio hoy en día. Pero resulta que no es tan fácil como se muestra en esta idea que estamos viendo aquí. ¿Por qué surgió el papel moneda? Y esa va a ser una parte de los ejercicios que ustedes van a desarrollar para este tercer corte. ¿Cómo fue que surgió ese papel moneda? Ya vamos a ver cuál es la historia del dinero, ¿sí? Ya estamos introduciéndonos en la historia del dinero. Pero entonces, como nos dimos cuenta que la sal no servía, entonces empezamos a utilizar los metales. Los metales también satisfacían una necesidad directamente. ¿Cuál era? Los lujos, la decoración, la vanidad. Entonces, satisfacían una necesidad directamente, los metales los satisfacían, la satisfacían. Entonces también servían como un bien de consumo, por decirlo así, para utilizarlo en algo que nos satisfaciera una necesidad. Entonces ya les voy a explicar más adelante, por ahí en 5 minutos, cómo fue que surgió el papel moneda. ¿Listo? Pero vamos por ahora con estas ideas. Entonces, ¿por qué en línea con lo anterior que estamos explicando aquí? ¿Por qué en los campos de concentración nazi los cigarrillos servían como dinero? Y uno dice, uy, sí. Sí, entonces, por ejemplo, en los gulags, en los campos de concentración nazis, donde los nazis, valga la redundancia, llevaban a los prisioneros, a los judíos, ellos los ponían a trabajar en trabajos forzados, ¿sí? Y entonces los mantenían como recluidos en esos campos de concentración y de vez en cuando les daban ciertos bienes. Les daban papel periódico, bueno, papel periódico no, les daban periódicos, que en ese entonces el periódico se leía en unos papeles súper largos, bueno, sus abuelos de pronto le dieron en esos periódicos, que eran unos pliegos de papel larguísimos, y ahí se podía leer, entonces les daban el periódico, también les daban pijamas, les daban cobijas, les daban cigarrillos, pero no a todos les daban lo mismo. Ellos decían, vamos a darle a este grupo ¿cómo les decía? No sé, eran presos después de todo. Vamos a darle a este grupo de personas esto, que miren ellos cómo se las reparten. Les damos unas cobijas, unos cigarrillos, el papel periódico y unas pijamas, ya, que miren cómo se las arreglan ellos, porque pues así eran, ¿no? Entonces, esos judíos en su entonces, pues mientras estaban recluidos, pues lo que siempre les he dicho, o sea, ellos presentaban mucha ansiedad, presentaban muchos temores, presentaban miedo, presentaban hambre, y entonces los cigarrillos siempre han servido como algo como un distractor, como una actividad escapista, ¿no? Para evitar que yo tenga que pensar, para evitar que tenga que estar quieto, porque ya se los dije un día, implica manos, implica nariz, implica boca, implica el movimiento de 3 cosas. Entonces, cuando uno está ansioso, lo que uno tiene que hacer, o sea, en términos psicoanalíticos, lo que uno tiene que hacer cuando está ansioso es concentrarse en uno mismo y empezar, ¿por qué estoy ansioso? Porque me siento de esta manera. Pero una actividad escapista es el cigarrillo, que me impide estar quieto. Ya les dije, implica nariz, manos y boca. Listo. Entonces estoy así todo el tiempo y no pienso en lo que me está pasando. Entonces me sirve para calmar mi ansiedad, me sirve para calmar el frío, me sirve para calmar el hambre, hasta de pronto también. ¿Sí? Entonces, todos los prisioneros del campo de concentración valoraban los cigarrillos porque les satisfacía directamente una necesidad. Entonces, si yo estaba preso en ese campo de concentración porque realmente estaban presos y yo tenía un periódico, perdón, y si yo quería un periódico y yo era una persona que no fumaba, y los periódicos no eran de la noticia de ayer, ni de antier, ni de la semana pasada, o sea, los periódicos que les daban era de 3, 4 meses.
porque a los nazis no les interesaba que las personas que estaban prisioneras en los campos de concentración supieran qué estaba pasando afuera, en Europa, no les interesaba. O sea, no les interesaba que la gente supiera cuál era el contexto político, social, económico, no les interesaba. Entonces les daban periódicos viejos, como si ustedes pasaran un periódico ahorita de septiembre, agosto, y ustedes hasta ahora se enteran qué pasó. Ay, ¿cómo así que está así el mundo? Bueno, entonces si yo era una persona que estaba en un campo de concentración y a mí no me gustaba fumar y yo quería un y yo quería un periódico para leer las noticias, ¿yo qué hacía? Pues yo intentaba hacerme con los cigarrillos, de tal forma que tener los cigarrillos me garantizara que cualquier persona que tuviera un periódico, unas cobijas, unas pijamas, lo que fuera, quisiera intercambiar conmigo, porque todas las personas sabían que los cigarrillos eran un bien altamente valorado en el campo de concentración, porque servía para satisfacer esta necesidad que todos tenían de intranquilidad en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso era que les servían como dinero, por decirlo así, ¿sí? Entonces, espérense, yo miro si les presento esta idea o cuál es la otra. Listo, entonces presentemos esta idea que tenemos aquí. Entonces, ustedes podrían preguntarse, ¿y por qué las personas tuvieron que llegar a la sal? Tuvieron que usar la sal y por qué luego llegaron a utilizar los metales y por qué no simplemente generaban billetes como los que tenemos ahora y punto. Pues resulta que el papel moneda es apenas un medio y es una representación de un valor. Representación de un valor. ¿Por qué? El papel moneda por sí mismo satisface una necesidad. Y ustedes se preguntan, bueno, si estuviéramos en la aldea de carpinteros y yo le llego a una persona con un billete y le digo, mira, te intercambio este billete por las uvas. Y él me dice, te intercambio este billete por las sedas que tú tienes. Esa persona me dice, bueno, y yo con ese billete, ¿qué? ¿Qué puedo hacer con ese billete? No, mira, tú lo puedes intercambiar. O sea, imagínense que ustedes se meten en una máquina del tiempo y esa máquina del tiempo los lleva a la era, no sé, no a la neolítica, sino un poquito más adelante. ¿En qué momento de la historia los pongo? Bueno, supónganse que están ustedes al principio de la era de surgimiento de la agricultura, por allá 900, ¿será eso? No, después, 700 antes de Cristo. Bueno, supónganse que están en una época anterior a la revolución industrial. Entonces ustedes llegan y se meten en la cápsula del tiempo y se meten y se van con 50.000 pesos X y aterrizan en la aldea que les estoy comentando. Entonces aterrizan y, uy, ¿qué es esto? Bueno, entonces llegan a la aldea y se encuentran con un carpintero. Y ustedes dicen, ay, yo quisiera un martillo para construirme una casa en esta aldea a la que viajé en la máquina del tiempo. Y ustedes se encuentran al carpintero y dicen, oye, ¿será que tú me puedes vender tu martillo? Y él les va a decir, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? Y ustedes le dicen, bueno, mira, yo vengo del futuro y yo te voy a dar este billete que vale 50.000 pesos. Tienes 50.000 pesos. Y él les va a decir, bueno, ¿y yo qué necesidad puedo satisfacer directamente con este billete? Y tú le dices, no, ninguna. Tú simplemente lo puedes intercambiar con alguien. Y él te mira y te dice, pero este billete, ¿qué necesidad me satisface? ¿Ya qué uso le puedo dar a este billete? Y tú dices, no, mira, intercámbialo con otra persona por algo. Y él dice, no, es que este billete, este papelito, eso es un papelito. Y ese papelito a mí no me sirve para satisfacer una necesidad directa. Si yo te voy a dar mi martillo, tú tienes que darme un bien que me sirva para que me reemplace el martillo. O que yo valore más que mi martillo, como para yo decir que me va a reportar una satisfacción. Porque si yo te recibo ese papelito a cambio del martillo, ¿yo qué hago con ese papelito? ¿Quién más me lo va a recibir? ¿Quién más lo va a querer intercambiar conmigo si este papelito que tú tienes no satisface ninguna necesidad? Entonces yo digo, ¿cómo así? O sea que yo tengo que darle un bien a él que le sirva para satisfacer directamente una necesidad y ese papelito, en este momento de la historia, a mí no me sirve. Entonces, por ese motivo es que no podíamos pensar en que surgieran los billetes en la época de la que les estoy hablando, en la que ustedes se encuentran con su carpintero en la época prehistórica, o bueno, en la época que estamos hablando, no les serviría nada tener billetes, porque los billetes no satisfacen directamente la necesidad. ¿Por qué valoraban la sal? Porque les servía para algo. ¿Por qué valoraban el oro? Porque les servía para algo. ¿Por qué valoraban los cigarrillos? Porque les servía directamente para satisfacer algo.
Entonces, de aquí es cuando empezamos a entender que no sirve de nada nosotros tener una máquina que imprima billetes, que cuando somos chiquitos muchas veces decimos, ay, ¿por qué no podemos imprimir más billetes? ¿Por qué no puedo tener una impresora en mi casa de billetes? ¿Por qué no puedo sembrar un árbol que siembre que de billetes? Pues porque lo que vale es lo que esos billetes representan, lo que se puede adquirir con esos billetes. Anteriormente ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si son demasiado jóvenes para esto, pero en los billetes del Banco de la República decía como, en cada billetico decía, sirve para reclamar tantos gramos de oro, por decirlo así. Entonces, o algo así, era una inscripción así. Entonces yo sabía que este billete que yo tenía estaba sustentado en un lingote de oro que estaba por allá guardado en las reservas del Banco Central. Pero con el tiempo, los papelitos de nosotros dejaron de estar sustentados en oro. Y entonces los papelitos con los que comerciamos actualmente son papelitos de curso forzoso, porque no están sustentados en en un lingote de oro, en nada que nosotros podamos, digamos que redimir con este billete, con este papelito. ¿Sí? Pero entonces ya voy a explicar más eso más a profundidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué? Espérense, miro esto. Ya. Entonces, la idea dejémosla ahí, quietica, ya la retomamos. Entonces, ¿en qué radica el valor del dinero? En que confiamos que con estos papelitos que actualmente utilizamos nosotros, vamos a poder adquirir cualquier cosa, vamos a poder adquirir cualquier bien. Pero resulta que nosotros no lo sabemos, no somos conscientes, pero nosotros queremos los billetes para deshacernos de ellos, porque sabemos que el billetico por sí mismo no satisface ninguna necesidad, sino que lo que vale es lo que yo puedo adquirir con este billetico, ¿sí? Entonces tengo el billete, pero para deshacerme de él y obtener otra cosa. ¿Listo? Si un billete no puede adquirir nada, ¿tiene valor? Y decimos, no, no tiene valor. ¿Por qué? Porque entonces si los billetes por sí mismos tuvieran valor, los venezolanos en este momento serían las personas más ricas sobre Latinoamérica. Porque tú los encuentras con unos fajotes de billetes así, pero ¿qué pasa? Ellos no pueden comprar nada con esos billetes porque la economía ellos no produce absolutamente nada. Entonces tú dices, mira, te regalo este bolívar. Y tú dices, no, yo para qué quiero un bolívar. Los billetes venezolanos, los billetes son bolívares, ¿no? No son pesos, sino bolívares. Entonces tú te ofrezco este bolívar. Y tú dices, no, este bolívar yo no lo quiero. Porque esto realmente es un papelito. Esto no me sirve para nada. No me sirve para absolutamente nada porque no puedo comprar nada con ello. ¿Por qué? Porque la cantidad de papelitos que hay rondando en la economía no están en equivalencia con la cantidad de bienes que existen para ser comprados. Entonces a mí en la economía no me interesa tener muchos papelitos, sino muchas cosas que comprar con esos papelitos, ¿sí? Entonces, y esa es la naturaleza. Entonces, ¿por qué estos billetes tienen valor? Porque yo confío en que están sustentados en bienes. Por eso cuando las personas, por ahí candidatos presidenciales dicen, por ejemplo, que vamos a imprimir papelitos, decimos, no queremos que nos imprimas papelitos, queremos que la economía, que la productividad de la economía crezca, porque si imprimimos muchos papelitos, pero producimos la misma cantidad de bienes, lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir un incremento de los precios. En cuanto como hay muchos papelitos circulando, hay muchas personas con capacidad adquisitiva y hay pocos bienes en la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos billetes, pocos productos, billetes que no están sustentados en productos, entonces como consecuencia suben los precios. ¿Sí? Pero ese tema lo verán ustedes en macroeconomía. ¿Bien? Entonces, si un billete no puede adquirir nada, ¿tiene valor? Pues no, no tiene valor para nada. ¿Sí? Y aquí es donde viene la otra pregunta. Si un millonario náufrago llega a una isla perdida, ¿le sirven de algo sus billetes? Yo les pregunto. Si un náufrago llega a una isla perdida y naufraga con su riqueza, con sus billetes, ¿les sirven de algo? Y aquí quiero que me digan ustedes qué piensan. ¿Les sirven de algo los billetes con los que él naufraga? ¿Qué dicen? No, no les sirve de nada. ¿Por qué no? Cuéntame, Laura, Michelle. Porque prácticamente allá no tiene ningún valor el billete. Entonces, si es una isla perdida, pues no tiene como nada que intercambiar ni nada, porque pues allá en la isla prácticamente no conocen el valor que nosotros por lo menos le damos. Muy bien, primera respuesta, pues no va a poder, nadie sí, primero que todo, si llega a una isla perdida donde no hay ni siquiera una tribu, pues ¿con quién va a intercambiar el billete? Con nadie. Entonces, puedes naufragar con 1.000 millones de millones, pero en la isla eres un pobre náufrago,
Primer argumento que nos lo da Laura Michelle. ¿Qué nos dice Giselle Tatiana? No, profe, no tendría nada de este dinero. Más bien ahí sí tendría que poner a prueba como sus habilidades y todo eso. Ahí sí le serviría, pero el dinero sí no. Ahí ¿Y ya por qué pasaría a segundo plano. ¿Por qué? ¿Cómo así que pondrá a prueba sus habilidades? Eso que pues cada hombre tiene como sus habilidades. De pronto uno es que ingenioso con la madera o algo así, entonces ahí podrá pues surgir como eso y pues armar su casita o yo no sé, pero pues el dinero si ya pasa, no sirve. No le sirve de nada, no le sirve de nada. Muy bien. ¿Qué nos dices, Luisa? Y luego Carlos. Luisa Cruz. Ay, no escucho. Luisa, ¿nos estás hablando? No te escuchamos. Sí, profe. Si quieres, dinos por el chat. Dinos por el chat y yo lo leo ahorita. ¿Listo? Carlos Andrés, ¿le sirven de algo sus billetes? No, profe, yo también comparto la misma conclusión de mis compañeros, porque básicamente el dinero es como un mecanismo de intercambio favorable entre dos personas, siempre y cuando estemos en el entorno social, pero ya si estamos en este caso donde nos plantamos en un náufrago, pues claramente las necesidades son totalmente diferentes, no tendría sentido ese dinero porque ya nuestras necesidades se convierten en algo totalmente diferente y como conclusión y como aporta la compañera, sí ya tenemos que hacer uso de nuestras capacidades para satisfacer otras necesidades. Muy bien, muy bien. Aquí Luisa nos dice, primero no tendrá el valor y segundo va a tener otras necesidades, como cazar o comprar algo por el entorno al que se le está presentando. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos dices, Patricia? ¿Qué nos dices? ¿Le sirven de algo sus billetes? Profe, pues yo creo que no, porque es que no representa como en sí un valor, eso es papel, eso es algo que no va a representar en ese momento absolutamente nada, porque no tiene con quién cambiarlo, con quién compartir qué significa eso, y no, pues digo que no, tiene que hacer uso de sus habilidades, de lo que sepa, de su conocimiento para poder sobrevivir, y si no, ahí sí está grave. Está grave, exactamente. Muy bien, muchas gracias a todos por sus respuestas. Efectivamente, si él llega con sus bolsas de billetes a la isla perdida, entonces llega y dice, bueno, ¿y aquí a quién le voy a comprar? ¿A quién le voy a vender? La única forma que él tiene de hacerse millonario es ¿cuál? Trabajando, como lo dicen ustedes. O sea, aplicando sus habilidades a la transformación, a sus conocimientos, su experiencia, la transformación física de la naturaleza de las cosas para transformarlas en bienes que satisfagan necesidades. Tengo un árbol, ¿cómo voy a aplicar mi conocimiento de ese árbol para tumbarlo, para cortarlo, para montar mi casa, una fogata? La única forma que tengo de ser millonario en esa isla perdida es trabajar, ¿sí? Entonces, después de yo llegar a esa isla perdida, pasaron 3 días y me encontré con que efectivamente hay una tribu. Ah, qué bien, no estoy solo, por lo menos alguien, si quiero que me maten, alguien me mata, por decirlo así. Dice nuestro náufrago perdido. Sin embargo, todavía no le están sirviendo sus billeticos de nada, porque llega donde la tribu y le dice, mira, te intercambio este billete, ya lo vimos, por esa piel de animal, lo que sea, lo que tú cazaste. Y él me va a decir como, no, ese billete a mí no me satisface ninguna necesidad, deme un bien, que efectivamente yo pueda darle un uso. Y entonces mis billeticos se pueden naufragar en el mar, porque no me sirven de nada. La única forma que tengo de entrar en relaciones de intercambio con ellos es ofrecerles el fruto de mi trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sí podría yo llegar a plantearle una posible transacción a las personas de la tribu? Yo naufragué con mis billetes, pero también naufragué con algunos artilugios que tenía en el barco que naufragó. Y yo en ese barco llevaba una linterna,
yo en ese barco llevaba una navaja, yo en ese barco llevaba un briquet. Entonces, cuando yo llego a la isla, yo le muestro a las personas de la tribu y les digo, mira, ¿tú quieres luz? Mira, esta linterna, tú das en este botón, oprimes este botón y aparece la luz. Entonces, ellos ven eso y dicen, uy, esto me sirve para algo, esto es un bien, la linterna es un bien para ellos, porque satisface directamente una necesidad, tener luz. Entonces, nuestro náufrago se da cuenta que no les tiene que ofrecer dinero, sino bienes materiales que satisfagan necesidades. Entonces, les ofrece la linterna, les ofrece el briquet, les ofrece, ¿qué fue lo otro que dije? ¿Qué naufragó? El briquet, la navaja, les ofrece la navaja, les ofrece un espejo, cosas totalmente nuevas para ellos. Entonces, él dice, ay, sí, ya encontré cómo es que es aquí el tema, ya entendí cómo es que hay que funcionar. Entonces, él dice, claro, lo que me garantiza los intercambios no es los papelitos, sino justamente eso que se puede aquí, es eso que representan, dado el caso, los papelitos. Entonces, ¿en qué momento se volvería rico nuestro náufrago con sus billetes? Cuando él le hiciera comprender a la comunidad que, dada la incapacidad o los problemas que se presentan en las relaciones de intercambio en especie, se necesita tener un bien que les permita intercambiar, pero todavía el billete ellos no lo van a entender, ya van a entender ustedes porque el billete se entiende posteriormente. Entonces, no nos interesa tener muchos billetes, sino qué comprar, qué adquirir con esos billetes. Entonces, en las economías no debe haber muchos billetes, sino mucho que adquirir con esos billetes. Hay que evitar imprimir dinero si este no está sustentado en bienes. No podemos imprimir dinero si la economía no está en la capacidad de contrabalancear con un incremento en la producción. ¿Sí? Porque entonces tenemos muchos billetes como en Venezuela. ¿Y qué se va a comprar? No hay nada que comprar. Ay, ¿cómo así? Inflación. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar en qué consistió puntualmente la historia del dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que le otorgaba valor al papel moneda antes? ¿Sí? Entonces, ¿qué servía como depósito de valor? ¿Sí? Pero espérense porque yo creo que aquí yo me salté una diapositiva. ¿Qué era lo que le otorgaba valor al papel moneda antes? Que servía como depósito de valor. Era un título valor, te no le equivalía a poderlo redimir. Ok, creo que me salté una diapositiva, no sé por qué eso no sale acá. Bueno, entonces, ¿cómo fue que surgió el papel moneda como lo conocemos hoy en día nosotros? Resulta que, listo, ya la sal fue víctima de la eliminación selectiva de las costumbres porque nos dimos cuenta que como que por ahí no era el camino, si llovía se nos quedaba el sistema financiero y no podíamos intercambiar más con la sal. Entonces migramos al uso de los metales. Perfecto, empezamos a utilizar los metales y la gente entonces empezó a tasar los metales en moneditas que eran fáciles eran divisibles, no eran pesadas, yo podía pesar las cantidades de oro, de plata, del metal que fuera, y podía entonces saber si me ibas a pagar, si te iba a comprar la vaca completa, si te iba a comprar solamente un pedacito de la vaca, entonces te daba más o menos un mayor o menor peso del oro. Pero entonces resulta que, que en la antigüedad las personas tenían pues sus moneditas y ellas había veces que emprendían largos viajes o que las guardaban en sus casas o que las tenían, pues las guardaban ellos mismos. Pero resulta que esas personas cuando iban a emprender viajes, pues tenían miedo de que alguien les robara los metales, les robara pues puntualmente las monedas de oro que ellos tenían, con los cuales intercambiaban, que eran dinero, ¿por qué? Porque satisfacían directamente una necesidad. Yo tenía las monedas, yo las podía fundir, podía hacerme un collar, unos aretes, un anillo, las joyas que yo quisiera, satisfacer una necesidad. Bueno, entonces, con el tiempo empezaron a surgir personas que se encargaban de guardar esas monedas, ¿sí? Esos fueron los primeros banqueros que existieron. Entonces dijo, yo te guardo las monedas y tú puedes emprender tu viaje tranquilo, porque cuando tú regreses, yo te voy a dar este papel que dice, redímase a su portador por 20 monedas de oro. Yo te las voy a guardar. Tú tienes 20 monedas de oro y te vas a emprender un viaje y tienes miedo de que te roben o que se te pierdan. No te preocupes, yo te las voy a guardar. ¿Listo? Y cuando tú regreses, me vas a entregar este papelito que dice, redímase a su portador por 20 monedas de oro. Entonces, en este papelito está expresado que yo te estoy guardando 20 monedas de oro y firmo yo.
toma, y yo te guardo tus monedas. Y la persona en cuestión se iba tranquila y emprendía su viaje y sabía que sus monedas estaban guardadas. O ni siquiera tenía que emprender un viaje, estaba en su casa y dijo, no, me da miedo que me roben un día o que pase algo y mis monedas no estén protegidas, ¿quién me las va a guardar? Y empezaron a surgir personas que guardaban el dinero, yo te lo guardo tranquilo. Y para que sepas que yo te lo estoy guardando, entonces te voy a dar este papelito. Ese papelito se constituyó como los primeros títulos valores de la historia, ¿sí? ¿Por qué títulos valores? Porque tenerlo equivalía a, le daba a su portador el derecho de poderlo redimir por una específica cantidad de monedas de oro, de plata, lo que fuera, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes van al éxito y se equivocan, les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo fui a Home Center hace unos meses fui a Home Center y yo compré unos bombillos. Entonces yo llegué y miré como que estos bombillos me sirven para ponerlo, no sé qué. Y cuando llegué a mi casa me di cuenta que los bombillos no se ajustaban a las lámparas que yo quería poner. Entonces dije, no me sirvieron estos bombillos y ahora yo qué hago con estos bombillos. Entonces yo fui a Home Center y yo le conté a la señora, dije, oye, yo compré estos bombillos y bueno, le eché todo el cuento detallado para que me entendiera mi situación. Y ella me dijo, no te preocupes por eso. Yo te voy a entregar un papelito donde dice que tú tienes derecho a 25,000 pesos, que fue lo que te costaron estos bombillos. Entonces los bombillos me costaron 25,000 pesos, yo los ensayé, no me sirvieron, los fui a devolver y la señora me dijo, listo, tranquila, devuélveme los bombillos al supermercado y yo no te voy a devolver los 25,000 pesos. Te voy a devolver esta factura o este etiquete donde dice que tú puedes redimir ese etiquetico por 25,000 pesos en compras. Y yo, como una profesora de economía, dije, esta señora me está entregando un título de valor. Obviamente yo no le dije a ella, porque ella pues dirá como, niña, ¿está bien? Bueno, yo no le expliqué a ella porque pues no me iba a entender, porque pues yo pensaba en muchas cosas. Entonces, yo para mis centros dije, yo estoy recibiendo de parte de ella un título de valor. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar con este tico que ella me dio al supermercado y redimirlo por 25,000 pesos al interior del supermercado. Entonces yo me podía comprar ya un tapete, me podía comprar un juego de mesa, me podía comprar unos vasos, unas cucharas, unos pinceles, lo que yo quisiera en Home Center. ¿Qué costará cuánto? 25,000 pesos al final, porque tener este papelito me garantizaba a mí poderlo redimir. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si yo no quisiera redimirlo ese día en Home Center? Y yo digo, no, voy a ir a otro lado. Y resulta que yo cojo un Uber para irme un día a otro sitio, a X sitio. Quiero hacer un viaje, por ejemplo, al centro de Bogotá, a visitar la Candelaria. Entonces voy a coger un Uber, un Didi, un taxi, lo que sea. Entonces me monto en ese taxi, en ese Uber, en ese Didi, me monté. Y llego y al final del viaje le pregunto, señor, ¿cuánto le debo? Y él me dice, niña, me debe 25,000 pesos. Yo tranquilamente voy y abro mi billetera y me doy cuenta que no tengo 25,000 pesos. ¡Ay! ¿Y yo qué hago? Yo le digo, señor, mire, la verdad es que yo no tengo 25,000 pesos en efectivo, pero yo tengo este tiquete de Home Center que vale por 25,000 pesos y usted puede redimirlo cuando quiera. ¿Será que le sirve? Y él me dice, pues aquí sale Home Center, sale el sellito de Home Center, como que yo le voy a creer a esta niña. Y me dice, listo, págueme con este billete, con este título valor, págueme con este ticket. Y yo le traspaso el título valor al señor del Uber. ¿Y qué pasa? ¿Le pierde el valor el ticket? No, el ticket mantiene su valor. Y el señor va a Home Center, presenta el tiquete, que estaba a nombre mío, pero la persona no lo van a redimir solamente a mí, sino a la que le presenta el tiquete. Entonces va y presenta el tiquete en el Home Center y él puede adquirir los bienes que quiera por 25,000 pesos al interior del almacén. Igual, si el señor Uber va a pagar la gasolina y paga con este tiquete, es un título de valor y empieza el título de valor a circular hasta que la persona que lo tenga llegue a Home Center a intercambiarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo cuando se lo voy a dar al señor del Uber, le voy a pagar, le digo, mire, le pago con este billete, con este ticket, vaya y lo reclama. Y el señor no me cree, él me dice, no, yo no le creo, no tengo confianza en ese tiquete. No tengo confianza en que cuando yo llegue a redimirlo, me lo van a redimir. Entonces, niña, búsquese cómo me paga los 25,000 pesos. Entonces, ¿en qué radica que los títulos valores tengan esa capacidad de dinamizar las transacciones? Y el título valor sencillito de Home Center, ¿sí?
¿De qué radica? En la confianza de las personas en el título valor, en la confianza de las personas en quien lo expide. Y así ocurría en la antigüedad. Entonces resulta que las personas empezaron a confiar mucho en esos banqueros, que fueron los primeros banqueros, que eran los que, ¿cómo se dice? Expedían los papelitos, porque eran papelitos, los títulos valores, que decía, páguese a su portador 20 monedas de oro, páguese a su portador 5 monedas de oro y una de plata, páguese a su portador, él te decía lo que te estaba guardando. Entonces tú un día dijiste, ay, no, bueno, entonces yo quiero que usted me guarde 15, pero deme 5, por favor. Entonces páguese a su portador 5 monedas. Ah, no, mentira, mentira. Yo quiero que usted, sí, yo quiero que usted me guarde 15, pero deme solamente 5. Entonces, páguese a su portador. Ay, no, ¿cómo era? Espérense. Si yo le voy a pedir que me guarde 15, ya. Entonces, guárdeme 15 y deme 5. Entonces, páguese a su portador 15 monedas de oro. Y le entrego 5 monedas de oro que usted quiere que le dé en efectivo, por decirlo así. Entonces, me iba yo al comercio acá, en la antigua me iba al comercio, y me encontraba con una persona que estaba vendiendo sedas. Entonces la persona que vendía sedas, yo le preguntaba, oye, mira, ¿cuánto valen esas sedas? Y él me decía, valen 15 monedas de oro. Y yo decía, ay, bueno, mira, yo tengo este título valor, que me lo expidió el señor que está allí, que es no sé quién, aquí está la firma de él, el nombre, todo el tema, la dirección, y tú lo puedes ir a buscar. Entonces, ¿será que yo te puedo pagar con este título valor? Y entonces, como este título valor decía, o con este papelito mejor, te puedo pagar con este papelito. Y como este papelito decía, páguese a su portador 15 monedas de oro, entonces el que tenía las sedas, si confiaba en la persona que había expedido el título valor, me decía, listo, yo se lo recibo. ¿Por qué? Porque el que me iba a dar las sedas confiaba en que cuando él fuera, donde la persona que estaba guardando la plata, le presentaba este papelito, el banquero le tenía que entregar las 15 monedas de oro, porque él era el portador del papelito. El papelito decía, páguese a su portador. Entonces, yo confiaba en que me lo iban a redimir, entonces yo iba y lo redimía. Pero entonces, ¿qué pasó? El señor de las sedas recibió el papelito y el señor de las sedas necesitaba un día incienso. Entonces fue donde vendían incienso y dice, ¿cuánto valen 15 barras de incienso? Le dicen, valen 15 monedas de oro. Bueno, yo no tengo las 15 monedas de oro, pero tengo este papelito que certifica que si tú vas, te dan las 15 monedas de oro. Y si la persona que vendía el incienso confiaba en esta persona que había expedido el certificado, decía como, bueno, está bien, te voy a recibir el papelito y toma el incienso. Y mi titulito valor empezó a circular por toda la comarca, por decirlo así, por todo lado. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo, la cuestión fue que las personas dejaron de querer redimir el papelito, porque decían, no, pues yo simplemente confío, listo, aquí está. Solo querían facilitar sus transacciones. Entonces ya dejaron de cargar con tanta moneda, dejaron de andar los bolsillos llenos de monedas y tenían papelitos, ¿sí? Entonces, ¿en qué radicaba el valor de estos títulos valores? En que tenerlo equivalía a poder redimirlo por una específica cantidad de monedas de oro o de plata. ¿Y por qué se podía confiar en eso? Porque su portador confiaba en la persona que se lo había entregado. Su tenencia le garantizaba poder adquirir las monedas en el momento de redimirlo. Entonces ya las personas confiaban y dijeron, no, pues yo qué me voy a poner a redimir, eso está muy lejos, está muy lejos. No. Yo simplemente confío en el papelito. Y cuando yo quiera voy y lo redimo. O el que lo quiera, pues que vaya y lo redima, pero mientras tanto mi papelito puede circular. Y el papelito llegaba a manos de una persona que yo ni me imaginaba que iba a existir y que mi papelito iba a estar en esas manos porque simplemente se había generado una sinergia de intercambios y una confianza en el título valor que es lo que ha permitido pues, que adquirir y vencer mutuas insuficiencias. Y así fue como surgió el papel moneda como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿sí? Porque se supone que los papelitos de nosotros, los billetes que ustedes tienen, se suponía que estaban sustentados en oro, en lingoticos de oro, pero ya no. Entonces, la moneda que surge o que circula actualmente en Colombia es una moneda de curso forzoso. ¿Por qué? Porque si tú te inventas una nueva moneda, el Banco de la República o no sé quién se entera, te pueden poner una multa, te pueden poner, bueno, impuestos, lo que sea. Y fíjense que no es difícil crear una nueva moneda yo, porque yo puedo entregar títulos valores.
¿Qué pasaría si yo tuviera, y no sé por qué hablo siempre de los aguacates, siempre se me ocurre algo con los aguacates? ¿Qué pasaría si yo tuviera una plantación de aguacates y yo dijera que ya no quiero intercambiar más con la plata del Banco Central, con billetes, con pesos colombianos? Digo, no, yo no quiero más intercambiar con pesos colombianos. Yo estoy haciendo lo contrario a lo del náufrago. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a montar mi empresa de aguacates y voy a decir, páguese a su portador un aguacate. Entonces yo voy donde el señor de la tienda y le digo, señor, ¿será que usted me puede dar, por favor, un bloque de panela? Y me dice, bueno, ¿y cómo me va a pagar? El bloque de panela vale 2.000. Y yo, no, señor, es que yo no tengo billetes, pero le puedo pagar con un aguacate. Y el señor me dice, ¿con un aguacate? Y yo, sí. Le doy este papelito que dice, redímase por un aguacate. Y el señor me dice, listo, está bien, tenga la panela. Y me voy con mi panela y le entrego a él el título de valor del aguacate. Y él puede ir a redimir el aguacate con ese título de valor, o puede pagar, o puede hacerlo a otra persona, intercambiarlo con otra persona, y la otra persona ir a pedirme a mí el aguacate. Entonces, en la medida en que muchas personas de mi barrio valoren mis aguacates, yo no voy a tener necesidad de los billetes del Banco Central, del Banco de la República, para hacerme con los bienes que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo independiente. Yo digo, no, yo no quiero estar en el juego del Banco de la República. Yo quiero tener mi propio sistema. Pero entonces si el Banco de la República se da cuenta que mis titulitos valores de aguacates están por ahí circulando y que estoy haciendo intercambios con mi nueva moneda, que le pongamos, por ejemplo, yo me llamo Alba Isabel, pongámosle isabelinas, no sé, a mis isabelinas que sustentan aguacates, ellos se dan cuenta y dicen, esta persona está infringiendo la ley, porque está intercambiando con un medio, con un billete, con un medio de cambio, con un título de valor que no está registrado por el Banco de la República. Entonces hagan el favor, una multa, unos impuestos, no sé, X, Y cosa, y bueno, salgo yo en el periódico ahí, profesora de economía de la Fundación Universitaria, bueno, etcétera. Entonces eso podría pasar, fíjense que no es difícil, o sea, no es difícil hacerse al margen del sistema. ¿Por qué? Porque los intercambios que se facilitan con títulos valores están sustentados en la confianza de las personas. Si la gente no confía en mis aguacates, en que yo le voy a dar el aguacate, no me van a recibir mi título valor. ¿Bien? Y eso es lo que pasa actualmente con el Bitcoin, que el Bitcoin no está regulado. La gente simplemente confía en la persona que expide los Bitcoins como tal y en algún momento son redimibles por algo. ¿Qué es ese algo? Es un misterio, pero la gente confía, ¿sí? Ahora, sin embargo, bueno, entonces la cuestión era que las personas dejaron de querer redimirlo, solo querían facilitar sus transacciones. Sin embargo, era supremamente importante que existiera confianza en que ese billetico, titulito valor, pudiera redimirse. De lo contrario, nadie lo habría aceptado. ¿Listo? Entonces, si había muchos títulos valores circulando, pero no existía confianza en que podían ser redimidos, ¿carecían de valor? Sí. El uso de esos títulos valores soportados en la confianza del emisor, que en realidad eran papelitos, son el origen del papel moneda tal como lo conocemos hoy en día. Entonces digo, efectivamente, un billete por sí mismo no tiene ningún valor. Y creo que usted ya lo han entendido perfectamente. O sea, un billete, ¿qué es? Un papelito, punto final. ¿Qué es en qué radica ese valor? Que yo supongo, que yo confío en que está sustentado en unos bienes, porque lo contrario no. Si yo expido mi isabelina, rey me hace por un aguacate, pero no hay ningún aguacate, esto carece de valor. Mi título de valor carece de valor. Entonces lo que yo confío es que hay unos bienes que se pueden adquirir con esos billetes, ¿sí? Entonces esos papelitos son el origen del papel moneda tal como nosotros lo conocemos hoy en día. Y entonces resulta que aquí damos el gran salto. ¿Por qué? Porque ese papel moneda sirvió para expresar en una unidad de medida conjunta nuestras valoraciones subjetivas por los bienes. Y esta parte es supremamente importante que para ustedes quede claro, porque aquí se desligan muchas otras cosas que vienen a continuación. Entonces, este papel moneda sirvió para expresar en una sola unidad de medida nuestras valoraciones subjetivas. Entonces, entréguese su portador 20 monedas de plata, 20 monedas de oro, una moneda de oro, 2 monedas de oro, una moneda de oro, una moneda de oro, una moneda de oro. Entonces, si tenía 10 monedas de oro, tenía 10 papelitos de a una que se pueden redimir por una moneda de oro. Entonces, ahí fue cuando se fueron cuantificando. Todavía no les voy a decir esa parte. Entonces, estos papelitos sirvieron como unidad de medida del valor de los bienes.
o sea, con esos papelitos, yo pude cuantificar, pilas con esto, yo pude cuantificar o hacerme una idea de qué era lo que las otras personas realmente valoraban. Porque entonces teníamos, redímase por una moneda de oro en un lado, teníamos esto acá, dos papelitos, redímase por una moneda de oro, redímase por una moneda de oro. Entonces, yo estaba haciendo fila en una factoría de las que existían en ese entonces, una fila. Entonces, yo tenía que iba a comprar una manzana y la persona de atrás iba a comprar un incienso. Entonces, yo veía que yo iba a pagar una moneda de oro por la manzana y la persona que estaba detrás mío iba a pagar una barra de incienso. Y ambos teníamos un billete que equivalía a una moneda de oro. Entonces, yo pude hacerme una idea de qué era lo de cuánto valoraba la persona que estaba tras el incienso. Porque yo decía, ambos vamos a pagar una moneda de oro por el bien que vamos a adquirir. Entonces, yo puedo cuantificar en una moneda de oro, en lo que me expresa este papelito, la valoración subjetiva de esa persona por el bien. En cuanto si yo sé que renunció a un peso para la manzana y él renuncia a un peso para obtener el incienso, la satisfacción que le reporta el incienso es más o menos la misma que me reporta a mí el adquirir una manzana, porque ambos estamos dispuestos a renunciar a una moneda de oro para adquirir lo que necesitamos. Entonces fue una manera de cuantificar en una misma unidad de medida para todos nuestras valoraciones subjetivas. Entonces ya no tuvimos que pensar, entonces, ¿cuánto será que él valora el incienso? ¿A qué estará dispuesto a renunciar por el incienso? No, todos nos medíamos con los billeticos, los papelitos, una moneda de oro, 2 monedas de oro. Entonces fue una manera de cuantificar en una unidad de medida que fue común para todos el valor de los bienes. Entonces, antes, ¿cómo se cuantificaba esa valoración subjetiva? Con la sal, pero presentó el problema que ya nos dimos cuenta. Entonces, para superarlo, utilizamos los metales y luego luego surgieron los papelitos. Entonces, en esos papelitos se logró cuantificar los precios expresados en esos papelitos, en esa cantidad de papelitos que se debían entregar, se utilizaron para expresar las valoraciones subjetivas de todas las personas por los bienes. Entonces, en cuanto todos teníamos una misma unidad de medida para expresar los valores, ya pudimos saber y hacernos una idea de qué valoraban los demás. ¿Qué valora este? ¿Qué valora este otro? ¿Qué valora este otro? ¿Yo qué valoro? Entonces, como todos expresábamos nuestra valoración en una misma unidad de medida, entonces ya sabíamos todos más o menos qué era lo que todos y cada uno de nosotros valoraba, ¿sí? Entonces, los precios expresados en dinero, o sea, en papel moneda, son actualmente una forma de cuantificar nuestras valoraciones subjetivas. Pregunta, entonces, ¿qué tanto valoro una botella de agua? Ay, espérense que por aquí tengo un mensaje de alguien. Dice, el valor que tendría en la isla sería su conocimiento. Ah, ok, la pregunta ahorita. Muy bien, mi estimada Paula, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, los precios expresados en dinero, o sea, papel moneda, son actualmente una forma de cuantificar nuestras valoraciones subjetivas. Entonces, ¿qué tanto valoro una botella de agua? Una botella de agua, bueno, primero, ¿cuál es la satisfacción que me reporta? ¿Su precio cubre mi valoración subjetiva? Entonces, estoy un día en mi casa actualmente, pongámoslo en este momento de mi vida, estoy en mi casa, afuera está lloviendo, yo no tengo sed, tengo frío, y llegan y me dicen, bueno, te vendo una botella de agua por 500 pesos. Yo digo, una botella de agua por 500 pesos, déjamelo medito un poquito. No, no me interesa. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que yo estoy actualmente, pues una botella de agua no me satisface una necesidad específica. Pero estoy yo mañana en pleno sol, un sábado, haciendo ejercicio, por ejemplo, en el parque, y me dicen, te ofrezco esta botella con agua y vale 10.000 pesos. Entonces, mis condiciones han cambiado, yo tengo mucha sed. Entonces, yo acepto ese precio y digo, está bien. Valoro la botella de agua y renuncio a 10.000 pesos para poder adquirir la botella. Otra persona me puede decir, ¿con 10.000 pesos? Con 10.000 pesos yo me compro, que se compra uno con 10.000 pesos, a ver, sencillamente, que se compra uno que a usted les guste y me digan, con 10.000 pesos te compras esto. Alguien que me diga que se compra con 10.000 pesos. ¿Qué se compran con 10.000 pesos ustedes? Una idea rápida porque se me fueron mis ideas. Un sándwich. Una hamburguesa. Listo, una hamburguesa. Déjame la hamburguesa. Entonces, me encuentro con alguien y me dice, ¿usted pagó 10.000 pesos por una botella? Y yo le digo, sí. Y me dice, no,
Yo pagaría 10.000 pesos por una hamburguesa. Y yo le puedo decir, correcto. La valoración subjetiva o la satisfacción que le reporta a usted la hamburguesa es la misma que en ese momento a mí me reportaba la botella con agua. Y por eso fue que yo renuncié a los 10.000 pesos para poder adquirirla. Ah, ya entiendo. Entonces, ustedes hacen una idea de lo que yo valoro cuando en la forma en la que yo, en la que yo gasto mis ingresos. Porque dicen, si ella renuncia a 10.000 pesos por la botella de agua y yo renuncio a 10.000 pesos por la hamburguesa, entonces quiere decir que la satisfacción que nos reportan a los dos, la botella con agua y la hamburguesa, es más o menos la misma. Ya sabemos, esa satisfacción es incuantificable, o sea, es simplemente sentida y se reporta en un incremento de la satisfacción de quien la consume. Pero los precios es una forma de cuantificar qué tanto lo valoras, es una manera abstracta de más o menos expresar mi valoración por eso. Entonces, ok, entonces el precio es lo que expresa o cuantifica mi valoración subjetiva. ¿A qué renuncio yo para adquirir otra cosa? Por haberme comprado esa botella de agua por 10.000 pesos, renuncié a poderme comprar un sándwich. Bueno, renuncié al sándwich, pero adquirí la botella. Entonces, ¿qué valoraba más yo? La botella con agua. Entonces, ese precio es una forma de cuantificar mi valoración subjetiva. Entonces, ¿cuál es la satisfacción que me reporta? ¿Su precio cubre mi valoración? Sí la cubre. Acepto el precio y pago. No la cubre, está muy cara. Me muero de ser mejor. No pago, no acepto el precio. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender las siguientes ideas. Si los precios son esa forma de cuantificar nuestras valoraciones subjetivas, podemos entender que la formación de los precios y su cuantificación en el común denominador del dinero, en Colombia los pesos colombianos, son un proceso social. ¿Un proceso social en cuanto a qué? En cuanto a lo que hacen es revelar lo que cada uno de nosotros valora, a qué está dispuesto a renunciar para adquirir otro bien. ¿Listo? En el precio quedan expresadas las valoraciones subjetivas de las partes intercambiantes. El precio expresado con dinero es una forma de cuantificar el valor subjetivo por un bien en el medio de intercambio comúnmente deseado. Me da una idea de la escala de valoración que tiene otra persona por un bien y además de todo es la base para el mutuo ajuste, ¿sí? Entonces, en ese sentido decimos lo siguiente. El precio de los bienes de consumo permiten saber qué tanto se valora no solamente el bien final, sino el factor de producción o el bien de capital que lo produce. Entonces, la botella de agua que vale 10.000 pesos me permite saber qué tanto el consumidor o qué tanto yo, por ejemplo, estoy valorando el bien final. Si me cobran 10.000 pesos por la botella de agua y yo la compro, ¿qué se puede imaginar el productor? Mi trabajo está cubriendo la satisfacción de una persona que acepta el precio que yo le pongo. ¿Bien? Primera cosa. Entonces, ese precio sirve para saber qué tanto se valora el bien final, primer momento. Y segundo, qué tanto se valora el bien de producción que lo produce. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esos factores de producción son medios de producción. Son un medio para transformar unos recursos en un bien final. Y en ese sentido, trasladamos el valor que le damos a los bienes finales a los bienes de producción que los producen, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el valor de los medios es derivativo del valor que damos al fin que permiten alcanzar, ¿sí? Porque ya les había preguntado esto, pero ¿por qué nosotros no valoramos un arma? ¿Por qué no la valoramos? Porque ¿cuál es el fin del arma? El arma es un medio para acabar con una vida. Entonces, en ese sentido, nosotros no la valoramos. ¿Por qué valoramos un tapabocas? Porque el tapabocas es un medio que nos sirve para alcanzar un fin. ¿Cuál? Salir a la calle, ir al supermercado, ir a la reunión, ir al cine, ir a la iglesia, ir al templo, ir a la universidad, no sé qué. Entonces, el tapabocas es un medio, ¿bien? ¿Por qué valoramos un cigarrillo? Porque ayuda a calmar la ansiedad, porque ayuda a calmar el frío. Entonces, si yo valoro unos bienes finales, yo voy a valorar los factores de producción o los medios de producción que lo producen. Yo voy a valorar el trabajo del empresario que lo produce, ¿sí? No sé si hasta aquí me han entendido esta última idea. Si me pueden decir, por favor. Sí, profe. Entonces, yo voy a valorar la industria armamentista, por ejemplo.
acá en Colombia. Puede que en Estados Unidos sí, porque el porte de armas es legal. Entonces, en Colombia, yo voy a valorar una industria armamentista. Yo digo, no. O sea, los bienes de producción, los bienes de capital que se utilizan para la fabricación de armas, yo no los valoro. ¿Por qué? Porque son un medio para producir armas. Y en cuanto yo no valoro las armas, en cuanto yo no valoro el fin, yo no valoro el medio que permite alcanzarlo. ¿Sí? ¿Por qué valoro, por ejemplo, pónganme un ejemplo ustedes? ¿Por qué valoro? ¿Qué valoro? ¿Por qué valoro? ¿Por qué se valoran, por ejemplo, las máquinas extractoras de petróleo? ¿Por qué se valoran? Porque permiten obtener petróleo. O sea, el bien final en sí es como tal el petróleo. Entonces yo voy a valorar, voy a trasladar ese valor que tengo por el petróleo hacia el factor de producción que lo produce. Entonces, así podemos hacer como una cadena, identificar que efectivamente el valor de los bienes, el valor de los medios, perdón, es derivativo, o sea, se deriva del valor que le damos al fin que nos permiten alcanzar. Entonces, un medio es cualquier cosa que permite alcanzar un fin. Si valoro el fin, valoro el medio que me permite alcanzarlo. ¿Sí? Entonces, aquí esa partecita es importante para que ustedes sepan que el precio de los bienes finales permite reflejar el valor de los consumidores o las valoraciones subjetivas de los consumidores por los bienes en línea con todo lo que hemos venido explicando, y además de todo permiten conocer qué tanto se valora el bien que produce ese bien final. ¿Listo? Bueno, las valoraciones así, dos puntos, las valoraciones subjetivas del bien final se trasladan al bien de producción. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Porfa, háganla en este momento si tienen preguntas. ¿O no? ¿Me pueden contar? No, profe. Espérense que aquí están hablando desde los Libertadores, está mandando un mensaje. Ya. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por ahora me dicen que no hay más preguntas. Bueno, entonces, ¿qué fue pasando con el tiempo? En los intercambios que se iban dando, siempre había dos partes. ¿Listo? Entonces, un oferente, un demandante. Pero resulta que con el tiempo se empezaron a desarrollar múltiples factorías y como consecuencia múltiples oferentes, o sea, muchas personas que ofrecían diferentes productos. La pregunta es, ¿qué persona tenía ventajas en el momento del intercambio? ¿Quién tenía las ventajas? ¿El que demandaba o el que ofrecía en estas circunstancias? Sabiendo que con el tiempo se habían empezado a desarrollar factorías, o sea, tiendas de múltiples oferentes. ¿Quién tenía el sartén por el mango, por decirlo así, como dicen ustedes? ¿El oferente o el demandante? Ay, voy a hacer llamado a lista para ponerlos en mi lista negra los que no estén. Por aquí, Carlos Andrés, ¿estás o no estás? Carlos Andrés no está. Sí, profe. Sí estás por aquí. Carolina Llanos. Carolina no está. Dayana Gómez. Tampoco está. Oigan, ¿cómo es esto? Voy a anotarlos por aquí. Carolina Gómez. No, Llanos es. Carolina Llanos. Bueno. Dayana Gómez tampoco. Es que voy a mirar porque ¿qué? Para saber quiénes son los que realmente se conectan a clase. Giselle Tatiana, ¿estás o no estás? Sí, profe. Giselle Tatiana, si está y participa ahorita. Iris, ¿estás o no estás? Sí, señora profe. Johan. Respondiendo a la pregunta. Dime. Espérame. Johan, es que voy a llamar lista para saber Sí, profe, aquí estoy. Catherine Ortiz. Hola, profe. ¿Y por qué cuando les pregunto por la pregunta no me dicen? Laura Alejandra Duque. Laura Alejandra Duque. Presente, profe. Laura Michelle. Profe, yo sí Ay, estoy, varios. Carolina Llanos.
Pero yo te pregunté ahorita, te llamé ahorita. Es que me no tocó estabas. conectarme desde otro celular porque en el computador no me sirve el audio. Ah, ok, yo te borré mi lista negra entonces, Carolina Llanos. Bueno, ven por qué me toca así, porque no me responden, yo me preocupo. Laura Michelle. Presente, profe. Sí, Laura Michelle siempre participa. Luisa Cruz. Sí, profe. Marinela sí creo que sí está, juiciosa. Profe, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Ah, Marinela. Listo. Maritza Caballero. Buenas noches, profe. Listo. Por aquí, Dayan. Dayan, parece que no. Nelson David. Buenas noches, profe. Nelson David. Y por aquí, Jaiber David. Buenas noches, profe. Pero miren qué raro, ustedes dos nunca han participado, no les conocía la voz bien. A ver, por aquí tengo Patricia Murcia con la mano arriba, Angie también, Valentina también. Profe, no tengo audio. Ya. Bueno, ¿qué nos dices Patricia, Angie y Valentina? ¿Tienen la manito arriba porque quieren responder la pregunta o porque no quieren estar en la lista negra? Cuenten a ver. Porque quiero responder la pregunta. Profe, la pregunta. La pregunta no dices, ¿sí? Angie Lorena. Sí, señora. Listo. Y Valentina también quieres participar en la pregunta, ¿sí? Sí, señora. O sales de la lista negra. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, mi estimada Angie, entonces ya pongo la lista. Angie, entonces cuéntanos. ¿Me escuchan bien? Sí. Es que siento que el audio está malísimo hoy. Bueno, yo digo que los dos tienen ventajas. O sea, digamos que es dependiendo la necesidad. Porque digamos, si yo como oferente, o sea, tengo que como intentar ganar más, pero también como demandante, tengo que hacer como que me bajen más el precio, ¿sí? Entonces ahí es el tema de negociar. Entonces, si tú me dejas más bajito, yo te voy a comprar, pero entonces tú no me vas a dejar tan bajito porque tú necesitas que, o sea, sí, no perder tanto. Ok, entonces Angie nos dice, los dos. Para Angie ninguno tiene ventajas en el intercambio. Dice, no, como que eso está muy parejo, dice Angie. Listo. ¿Qué nos dices, Valentina Pinzón Cruz? Bueno, profe, pues digamos que yo lo veo desde el punto en que para las personas, digamos, su merced nos decía que ya se va a ver, ahí se empieza a ver como el tema de que diferentes, bueno, apoyando lo que dice la compañera, se va a ver mucha competencia, por decirlo así. Entonces yo considero que el demandante es quien tiene ahí como la ventaja. ¿Por qué? Porque lo que ella decía, digamos, el producto que yo puedo conseguir aquí en una tienda, lo puedo conseguir más barato en la otra. Entonces, por decirlo así, para las personas que ofrecen un producto que está como muy demandado, que se ve mucho, que ya está como muy en mi vocabulario como muy quemado, pues es más difícil venderlo porque va a haber otra persona que lo ofrezca a un precio más económico. Entonces, yo opino que el demandante tiene la ventaja en ese caso. Listo. Entonces, Porque Angie, porque puede. Porque puede escoger. Porque puede elegir. Sí, señora. Porque puede elegir. Entonces, Angie dice, está muy parejo. Valentina dice, el consumidor tiene la ventaja. ¿Qué nos dices, Luisa Cruz? Profe, pues yo opino que en un intercambio los dos tienen ventajas porque los dos están satisfaciendo una necesidad. Porque si no estuvieran satisfaciendo esa necesidad, pues no estarían haciendo ese intercambio. Y pues también por otro lado está extendiendo el conocimiento o el bien que está intercambiando. Ok.
Vaya ahorita, bueno, Johan y Patricia rapidito y continuamos. Johan. Profe, pues yo siento que el que tiene la ventaja es el dueño del bien al ver la necesidad de la otra persona. Al tener la necesidad de la otra persona, pues digamos que él es el que puede poner, digamos, yo te ofrezco esto, él va a decir, no, dame algo más. Digamos que al ver la necesidad de la persona, digamos que él tiene, ¿cómo se diría ahí? Pues digamos, él tiene la ventaja al momento de un intercambio, cuando el intercambio no sea parejo, por decirlo de esa cierta manera. Ok, y Patricia, ¿qué nos dices, Patricia? Pues, profe, yo opino que el que tiene como la mayor ventaja es el demandante. O sea, digamos, uno como cliente o como que quien va a hacer el intercambio, yo apoyo como la idea de la compañera porque uno ve las posibilidades con lo que nos sirve. Digamos, yo tengo que cambiarlo por un martillo que no tengo, entonces yo necesito ese martillo. Entonces yo voy a diferentes sitios, digámoslo así, y miro el que más me conviene, el que mejor va en economía y en todo respecto a lo que uno necesita y uno puede ser libre de elegir. Aunque también el que lo ofrece, la cuestión es que ellos también pueden realmente acomodarse en como a la necesidad que uno tiene, que también puede hacer así que ellos cojan una ventaja también por ese lado. Ok, listo, muy bien. Digamos que todos tienen razón en un pedacito de lo que están diciendo, ¿sí? Si nos estamos enfrentando sabiendo que los intercambios siempre tiene que haber dos partes, según lo que hemos visto hasta ahora, pero si nos estamos enfrentando a unos intercambios donde existen múltiples oferentes de determinados bienes, entonces ya no era solamente una persona la que ofrecía sedas, ya no era solamente una persona la que ofrecía martillos, uvas, sino que las personas se fueron organizando en factorías. Entonces fueron surgiendo diferentes factorías que trabajaban con el vecino, con la familia, con los amigos, y fueron apareciendo oferentes que ofrecían los mismos bienes, pero diferenciados, ¿no? Con unas características específicas, con unas cualidades, con unos precios diferentes. Entonces, cuando surgieron esos múltiples oferentes, ¿quién iba a tener las ventajas en el momento del intercambio? Pues el consumidor propiamente, la persona que demandara el bien. Entonces, aquí es cuando entra como tal el concepto de que el consumidor devino en soberano del mercado. O sea, el consumidor se volvió en soberano del mercado. Y aquí nos damos cuenta que justamente en las economías de mercado donde han surgido estos mercados desde sus orígenes, ya como ustedes los conocen, mediante lo que ustedes han visto hasta ahora. O sea, ya saben cuál es el origen económico de la sociedad, de los mercados, y si hemos entendido cómo va empujando la historia todos estos mercados hasta llegar al momento de que se construyen diferentes factorías, entonces nos damos cuenta que efectivamente el soberano del mercado es el consumidor. O sea, es la persona que se enfrenta ante otras personas que son múltiples, que están ofertando todas un mismo bien. Entonces, ¿quién tiene la soberanía? El consumidor en el mercado, ¿sí? Entonces, el empresario cumple con su papel de oferente, pero sin embargo, no hay una base para el mutuo ajuste si yo no valoro el bien del otro. Y yo obviamente necesito el empresario. Si él no existe, pues no tengo quién satisface mi necesidad, ¿no? Esa parte es importante. Entonces, para que se le intercambie, pues está parejo, pero en la medida en que efectivamente haya muchas personas que ofrezcan lo mismo, entonces los consumidores van a devenir en soberanos del mercado, los demandantes van a devenir en soberanos del mercado. Yo te ofrezco estas uvas, pero es que las tuyas son ácidas, las otras son dulces, las otras son más grandes, las otras son más chiquitas, las otras no tienen pepa, estas vienen con pepa. Entonces, ¿con quién vas a intercambiar tu martillo? ¿Con quién vas a intercambiar tu pescado? Entonces, ¿quién venía teniendo la soberanía? ¿El demandante o el consumidor, el que iba a pagar, por decirlo así? ¿Sí? Si el consumidor reconoce las bondades del producto, habrá una base para el mutuo ajuste. Entonces, aquí tenemos una serie de productos que han producido, miren qué curioso, todos son asiáticos. Entonces tenemos una serie de productos que hay algunas personas que han reconocido las bondades de lo que ofrece el productor, ¿no? Entonces tenemos una sombrilla corbata, tenemos, ¿cómo le ponemos a este invento? ¿Sí se dan cuenta qué es? Es como un casco protector para dormirte en el bus, algo así. Y tenemos un trapeador bebé, bueno, un trapeador camiseta de bebé.
que es la mejor forma de limpiar el piso, ¿no? Y que tu hijo no se ensucie. Miren, 2 en 1. Entonces, si yo no reconozco la ventaja de cada uno de estos bienes que ofrecen los productores, pues no hay una base para el mutuo ajuste. O sea, si los productores pueden inventarse muchas cosas a partir del uso, o los empresarios pueden inventarse muchas cosas a partir del uso de sus capacidades, de su conocimiento, de su empresarialidad, pero si efectivamente esos productos no representan como un valor agregado para el consumidor, entonces el consumidor no va a verse en la necesidad de consumirlos o de comprarlos, ¿no? Entonces, en eso radica la soberanía del consumidor, que él decide si efectivamente paga o no el precio que le están cobrando por determinados bienes, ¿sí? Ahora, lo que nos decía Angie, y no me acuerdo quién más, bueno, aquí les anoté, lo que nos decía, el papel del productor en la formación del precio es secundario, pero no es irrelevante. O sea, yo no puedo decir, no me interesa lo que me diga el productor, no me interesa lo que él cobre. No, pues efectivamente sí me interesa. ¿Por qué? Porque el precio también va a depender de qué tan escaso es el bien que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, el precio va a venir determinado por 2 componentes de cada una de las partes del intercambio. Primero, ¿cuál es la valoración subjetiva del consumidor por este trapeador ropa de bebé? ¿Cuál es la valoración subjetiva del consumidor por este bien? ¿Lo valoro en alto? Perdón, ¿lo valoro en algo? ¿Me satisface directamente una necesidad? Sí, porque no quiero que mi hijo se ensucie y además me sirve para mantener el piso limpio. Entonces, lo valoro. Me sirve, me satisface una necesidad. Ahora, ¿qué tan escaso es el bien que se está ofertando? Entonces, solamente hay una persona que ofrece estos trapeadores ropa de bebé. Solamente hay una persona que ofrece estos cascos protectores en el Transmilenio. Solamente hay una persona que ofrece esta corbata sombrilla. Entonces, si solamente hay una persona que ofrece, entonces el productor va a tener, en cierto sentido, cierta ventaja en el momento de cobrarme por el producto. Pero si me cobra un precio que cuando se lo muestro al consumidor, él me dice, no me alcanza para satisfacer mi valoración subjetiva, entonces yo simplemente no lo pago. Puede que sea lo más escaso del mundo el bien que le está ofertando, pero si finalmente me cobra un precio tan alto y el precio no alcanza para cubrir mi valoración subjetiva, entonces yo no lo voy a consumir, por más escaso que sea, ¿sí? Entonces ahí están los 2 componentes del precio. La valoración subjetiva del consumidor más la escasez relativa del bien. Fíjense que el precio está finalmente conformado por por 2 vertientes que se originan ¿de quién? De cada una de las partes del intercambio. Valoración subjetiva por parte del consumidor, escasez relativa del bien por parte del productor, ¿sí? ¿Cómo soluciona un consumidor el desajuste de sus valoraciones con el productor? Entonces, garantizando que haya más oferentes, se habrá evitado el poder monopolístico, ¿sí? Entonces, hasta acá, se habrá evitado el poder monopolístico. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartirnos, los escucho. Alguien por aquí está. Los mensajes. A mí me llegan sus mensajes de Microsoft Teams a mi teléfono. Me dice que no tengo audio. Osorio. ¿Quién es Osorio? Ah, Dayan, otra vez, Dayan. Bueno, mis estimados estudiantes, cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta este momento? ¿Todo está claro? ¿O qué quisieran decirnos? Cuenten a ver. Hola. No, Ay, profe, no, por yo mi qué voy a parte. hacer con mis estudiantes tan no hay mudos. dudas. ¿Será que no? Pero ni comentarios ni nada. O sea, no entendieron, si entendieron, quedó claro, no quedó claro. Sí entendimos, Sí, pero estamos profe, en cierre, profe. De mi parte sí, profe. Sí entendimos, pero ¿qué? Estamos en cierre. Ay, ¿cómo así? ¿Contable? Sí, profe. Ay, no me acordaba que ustedes, que la mayoría son contables. Bueno, no importa, con toda la buena actitud del mundo. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces, para la próxima clase, ya les dije que vamos a trabajar bajo la metodología virtual. O sea, no nos vamos a encontrar de manera sincrónica, ¿listo? Sino que vamos a dejar unas actividades específicas en Blackboard para que ustedes las desarrollen. Y nos volvemos a encontrar nuevamente
Espérense, yo miro una cosa en mi calendario de los Libertadores. Permítanme un segundo, por favor. Octubre, noviembre. En los Libertadores terminamos. Ah, no, falta un mes, falta muchísimo. Falta hartísimo. Listo. Listo, sí, faltan como 4 semanas. Perfecto. Muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar de manera virtual. Les dejaré una actividad en el aula. Esa actividad que encontremos va a estar en la carpeta relacionada al tercer corte, por favor. Recuerden que al principio les dije que cualquier actividad adicional que tengamos de ahora en adelante, cualquier participación que tengamos de ahora en adelante, va a entrar a formar parte de nuestra nota del tercer corte. Bueno. Y el comentario final, mis estimados estudiantes. Ya sé que a algunos no les ha parecido la calificación. ¿Por qué? Porque hasta que yo no termino de calificar a todos, no les doy publicar notas. Y acabo de caer en cuenta de eso hace como media hora. Bueno, antes de empezar la clase caí en cuenta cuando me dijeron, profe, no me hace la nota, profe, no me hace la nota. Y yo, ¿pero por qué? Porque no las he publicado, justamente. Sí, pero entonces no se preocupen. O sea, yo siempre las leo y por eso es que siempre me tomo como el tiempo para calificarlos, porque los leo, los retroalimento, miro qué escribieron. Afortunadamente en esta oportunidad no me he encontrado que han copiado cosas de internet, lo cual valoro mucho. Espero que no lo vayan a hacer, porque pues las de las tareas de nosotros, ustedes ya saben cuál es. Que ustedes les gusten, que las disfruten, que las valoren, que les saquen provecho y que no sea como una obligación cansona, ¿sí? Bueno, muy bien, mis estimados estudiantes. Entonces, si no tienen más comentarios, entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí y desearles a todos un excelente fin de semana, que descansen, que disfruten su puente y entonces nos vemos dentro de 15 días. Bueno. Gracias, profe. Vale, Bueno, profe. Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profesor. Chao, Gracias, cuídense profe. mucho. Profe, Sí, dime. qué pena, profe. ¿Tú llamaste lista ahorita o era la lista negra? Ay, Dayana, te puse en la lista negra. Ay, Aquí profe, estás. perdón, es que venía en Transmilenio. Ah, ok. Ay, por Dios, Dios mío bendito. Bueno, Profe, está ¿cuándo bien. se terminó de llamar? Porque yo escuché que Pero yo llamó. soy Jessica, Jessica León, es que tengo el nombre aquí como Dayana, pero soy Jessica León. Ay, tú eres Jessica. Sí, Jessica, no, señora. siempre eres juiciosa. Yo sé si a Dayana, ¿quién será? Pero bueno. Ah, Bueno, bueno. Jessica, no te preocupes, no, tú eres súper juiciosa, ya me acordé. No te preocupes. Como nunca se dejan ver, no se imaginan lo que me pasó en los Libertadores. En estos días estoy yendo, ¿no? Estoy yendo presencialmente. Y me ha saludado un mundo de personas y yo con una pena, yo digo, ay, Dios mío, yo no los identifico. Hasta que me dicen sus nombres. Yo, ay, ya sé quién eres. Entonces, si me ven y no los saludo, ya saben que es culpa de ustedes que no se dejan ver nunca. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces, cuídense mucho. Chao. Que les vaya bien. Chao, Gracias, profe. profe, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Que disfruten el puente. Chao. Cuídense mucho. Chao.